Nos situamos a finales de la década de los 60, norte de California. Las calles llenas de gente, la música cambiaba el mundo y nadie imaginaba que un asesino estaba a punto de convertir la tranquilidad en terror. Un hombre invisible, un símbolo. Un nombre que nadie olvidaría. No buscaba solo matar, buscaba jugar. Con la policía, con la prensa y con el miedo de toda una sociedad. Enviaba cartas, dejaba códigos, se burlaba de quienes intentaban atraparlo y durante décadas su identidad permaneció en la oscuridad. Hoy vamos a reconstruir la historia real del asesino que convirtió el crimen en un espectáculo mediático y cuyo misterio sigue sin resolverse. Esta es la historia de Zodiac. El primer asesinato confirmado de Zodiac ocurrió la noche del 20 de diciembre de 1968 en Lake Herman Road, una zona aislada entre Vallejo y Benicia. En el interior de un coche estaban David Faraday, de 17 años, y Betty Lou, de 16 años. Era su primera cita, cuando un coche se detuvo detrás de ellos. Un hombre salió y abrió fuego. David murió en el acto. Betty intentó huir, pero fue alcanzada por varios disparos. La policía no obtuvo pistas, solo silencio y miedo. Durante meses, el crimen quedó sin resolver, hasta que la noche del 4 de julio de 1969, el asesino volvió. Blue Rock Springs Park, donde un hombre se acercó con una linterna. Michael sobrevivió. Su testimonio permitió por primera vez describir al atacante, un hombre blanco, robusto y con gafas. Poco después, alguien llamó a la policía desde una cabina telefónica cercana, confesando el crimen. Era la primera vez que el asesino hablaba y no sería la última. Si hubo algo que convirtió a Zodiac en leyenda, no fueron sus crímenes, fueron sus cartas. Entre 1969 y 1974, el asesino envió alrededor de 20 comunicaciones confirmadas, entre cartas, postales, tarjetas a periódicos, abogados y autoridades. Cada una era un desafío, un juego macabro, una forma de controlar la narrativa. El 31 de julio de 1969, 3 periódicos recibieron sobres casi idénticos. Dentro había cartas escritas a mano y partes de un pictograma de 408 símbolos. El autor exigía que se publicaran en portada o mataría de nuevo. Fue la primera vez que el asesino se presentó públicamente. El mensaje cifrado sería resuelto días después por una pareja de profesores revelando un texto inquietante, donde afirmaba que matar era divertido porque era mejor que cazar animales. El 1 de agosto de 1969, un día más tarde, el miedo dejó de ser un rumor y se convirtió en noticia. Los principales periódicos del norte de California publicaron en portada las inquietantes cartas recibidas, junto con un criptograma que prometía revelar la identidad del asesino. Por primera vez, el público tomaba conciencia de quién estaba jugando con la policía y con toda la sociedad. Pero solo 3 días después, el 4 de agosto, llegó una carta al San Francisco Examiner. En ella, el autor comenzaba con una frase que pasaría a la historia del crimen real. "This is the Zodiac speaking". Era el nacimiento oficial de un nombre que pronto sembraría el terror en todo el país. El 27 de septiembre de 1969, el terror alcanzó un nuevo nivel. Lake Berryessa, Brian Hartel y Cecilia Shepard descansaban junto al lago cuando un hombre apareció, vestido con un extraño traje negro y un símbolo en el pecho. Dijo ser un fugitivo, pero los ató y los apuñaló. Cecilia moría días después. En la puerta del coche, el asesino escribió las fechas de sus crímenes junto a su símbolo. Era una firma. Menos de un mes después, el 11 de octubre de 1969, el taxista Paul Steen recogió a un pasajero en San Francisco. El hombre le disparó en la cabeza y escapó caminando tranquilamente. Fue el último asesinato de Zodiac confirmado, pero su juego acababa de empezar, porque el 8 de noviembre de 1969, Zodiac envía el criptograma más famoso de la historia a día de hoy.
el Cipher 340. Un mensaje que permanecería sin resolver hasta 50 años más tarde, que en 2020 un equipo internacional logró descifrarlo parcialmente. Espero que se estén divirtiendo tratando de atraparme. No tengo miedo de la cámara de gas porque me enviará al paraíso antes, porque ahora tengo suficientes esclavos que trabajarán para mí, mientras que los demás no tienen nada cuando llegan al paraíso. Por eso tienen miedo a la muerte. Yo no tengo miedo porque sé que mi nueva vida será más fácil en el paraíso. Curiosamente, no revelaba su identidad, solo mostraba su obsesión con el control y el miedo. Un día después, el 9 de noviembre, envía la llamada Bus Bomb Letter, donde amenaza con atacar a un autobús escolar y describe cómo construiría una bomba. El terror mediático alcanza su punto máximo. El 20 de diciembre envía una carta al abogado famoso Merlin Belly. Incluía un trozo de camisa de Paul Steen como prueba de autenticidad. En ella decía que necesitaba ayuda porque no podía controlar sus impulsos. Fue uno de los pocos momentos donde Zodiac pareció mostrar vulnerabilidad, aunque muchos creen que era solo otra manipulación. A partir de 1970 algo cambió. Las muertes se detuvieron, pero el juego continuó. Zodiac siguió enviando cartas durante meses, alimentando el miedo sin necesidad de disparar un solo tiro. Comunicación tras comunicación reforzaba su personaje teatral y su obsesión por la atención mediática, mientras afirmaba algo inquietante. Aseguraba haber cometido hasta 37 asesinatos que nadie había descubierto. Decía que seguía ahí fuera, observando, siempre un paso por delante, pero la realidad era otra. No había pruebas, ni nuevos crímenes confirmados, solo palabras, amenazas y la sensación constante de que un asesino podía volver en cualquier momento. A lo largo de todos estos años, cientos de personas fueron interrogadas y múltiples sospechosos surgieron, siendo Arthur Leigh Allen el más destacado. Sin embargo, nunca se reunió suficiente evidencia para condenarlo. Las técnicas forenses de la época eran limitadas y Zodiac se movía con sigilo, dejando pocas pruebas físicas. Los investigadores modernos, incluyendo análisis de ADN, de cartas y sobres, han descartado varios sospechosos, pero el caso a día de hoy sigue abierto. En octubre de 2021 hubo un grupo independiente de investigadores llamado The Case Breakers que afirmó públicamente que el asesino Zodiac era Gary Francis Post. Según ellos, habían encontrado coincidencias entre rasgos físicos en fotografías, supuestas pistas en cartas, evidencias circunstanciales y un posible vínculo de ADN. Pero aquí está la clave. El FBI y las autoridades nunca confirmaron esta identidad. De hecho, el FBI respondió que el caso sigue abierto y no hay identificación oficial del asesino. Muchos expertos en criminología y periodistas señalaron que no se presentó una prueba genética verificable públicamente, no hubo revisión científica independiente y varias afirmaciones eran más bien teorías y afirmaciones interpretativas. Por eso, en términos históricos y legales, Zodiac sigue oficialmente sin identificar. A día de hoy hay varias teorías sobre Zodiac. Una es que Zodiac dejó de matar después de 1969, la teoría más aceptada por todos. Muchos perfiles criminales sugieren que su motivación principal era la atención mediática, no el asesinato en sí. La segunda teoría es que siguió matando, pero sin atribuirse los crímenes. Menos probable porque su comportamiento indica que disfruta reclamando atención. Y la tercera es que murió o fue encarcelado por otro delito y por eso no podía cometer más crímenes. Pero si pensabas que Zodiac era el único asesino que jugaba con la policía, espera conocer al hombre conocido por dejar otro tipo de cartas en los escenarios de sus crímenes. Te acabo de dar la pista del próximo vídeo. ¿Sabes ya de quién voy a hablar?